La paz sea con ustedes, amigos. Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de podcast. Bienvenidos nuevamente a este Media Docena de Fe. Junto con mis hermanos Jaime, Jorge, Freddy, vamos a estar conversando en esta noche sobre la comunión de los santos. Pero antes de empezar con el tema, vamos a pedir a mi hermano Jorge que nos ayude con una oración para que ustedes allá desde casa, desde donde nos estén escuchando, desde el Transmilenio, desde el carro, en la casa, en la oficina, también se permitan ese momento de oración con nosotros y entreguemos al Señor todas nuestras vidas, esta actividad que vamos a realizar y también todo lo que hagamos de aquí en adelante. Hola Dani, hola queridos oyentes, televidentes, podcasteros que nos están viendo por las diferentes plataformas en las que saldremos. Y primero que todo, muchachos, quiero que vamos a hacer una pequeña oracióncita. Entonces vamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Dios Padre, te damos gracias hoy, en este momento, por el tiempo que compartimos con nuestros hermanos, el tiempo que disponen para hacer este acercamiento de fe con ustedes, dándole gracias obviamente a Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos permita a nosotros tener unas palabras que les lleguen a ustedes, que les lleguen a esa fe y que pueda permitir crecer un poco más en esa gracia. Entonces, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, ilumínanos, ilumina a nuestras familias, protege a nuestras familias, las de nosotros que estamos acá, las de ustedes que nos están viendo y nos están escuchando. Pongamos nuestras vidas en la mano de Dios. Amén. Amén. Gracias, Jorgito. Y a todos allá en casa, esperamos que haya sido un momento de oración personal o en familia muy especial. Como lo mencioné, vamos a hablar sobre la comunión de los santos. Básicamente vamos a hablar de los santos, ¿sí? Entonces yo, para empezar, le quiero preguntar a cada uno de mis hermanos y que nos ayuden así muy brevemente a contarnos o a decirnos qué creen que es un santo o quién es un santo. No sé, Jaimito, si comenzamos contigo. Gracias, Dani. Un santo. ¿Yo? ¿Cómo quieres? Bueno, para mí un santo es una persona como cualquiera de nosotros, pero que, como dicen, no se ha cansado de persistir en búsqueda del reino de Dios, en búsqueda de esa fe, y que su propósito de vida ha sido entregarla a Dios, dando un muy buen servicio, ¿sí? Pienso que esa es como mi visualización de que es un santo. Lo relacionas con el servicio. Servicio, alguien que con el servicio da su vida para que la vida de los demás sea mejor, agradándole a Dios, no tanto agradándole al mundo, pero sí agradándole a Dios, para llegar a tener o a llevar a más personas a ese camino de fe que los pueda llevar a la resurrección con Jesús. Quería, y antes de continuar con mis hermanos, que me llamó mucho la atención algo que mencionaste sobre el tema del servicio, pero yo te quería preguntar, y de pronto para que ustedes también lo vayan pensando y también las personas que nos están escuchando en este momento, y es, pero no todas las personas que sirven son creyentes. O sea, hay personas que son ¿cómo se llama esto? Filantrópicas, que prestan algún servicio a la comunidad, pero no necesariamente son creyentes. ¿Esas personas podrían ser santas? ¿O tú qué crees? Yo creo que sí, sin saberlo. Es decir, tenemos el concepto que los santos están bajo nuestra religión católica, porque las otras religiones no existen santos, ¿cierto? Pero eso no significa que no haya personas que estén fuera de nuestra religión, que sean muy buenas, que sean personas que dan su vida por los demás, que, como lo decías tú, son filantrópicas y que con o sin tener mucho, por ejemplo, en este caso dinero, no necesitan para servirle a los demás, ¿sí? No basados en una religión, pero como Dios es para todos, independientemente que nosotros estemos en una religión, yo pienso
que para Él eso es lo importante y que esas personas, haciendo el bien, llegarán allá, de pronto no teniendo el título para todos nosotros y decirle, ven, un ejemplo, San Jaime, ¿sí? No era creyente, no era eso, pero era un muy buen ser humano que ayudó a mucha gente, que en el momento que estuvo en el caminar en esta tierra fue muy colaborador y entregado a los demás y al bien de los demás, que de una u otra forma va a estar sentado allí a la derecha del Padre, ¿sí? Va a llegar al reino de los cielos como nosotros lo dimensionamos, lo creemos, pero que en el altar, digamos así, de los santos católicos, pues no va a estar, porque no va a tener ese, pues como no era creyente, no, la gente en teoría no lo va a seguir, pienso yo, pero lo que sí puede pasar es que en el transcurso de su vida, como pasó con muchos santos, que puede que eran ateos o que eran terribles en su forma, en un momento de su historia hubo ese clic, cambiaron y llegaron a ser santos de la Iglesia Católica, ¿sí? Como San Agustín, por ejemplo, ¿sí? Ya vamos a ir desmenuzando ese tema de los santos, de los tipos de santos, porque hay una infinita gama y santos de todos los colores y sabores dentro de la Iglesia Católica, pero que obviamente nos permiten ver un arquetipo de la santidad de Jesús en personas humanas, o sea que nosotros podemos llegar allá así como lo hicieron muchas de estas personas, pero ya vamos a profundizar en eso. Fredicito, con las buenas noches. Para ti, ¿qué es un santo? ¿Qué es ser una persona? ¿Qué es la santidad o que una persona sea santa o se considere santa? Bueno, gracias. Bueno, para mí creo que todos estamos llamados a buscar la santidad. ¿Y cómo la estamos llegando a buscar o cómo la estamos encontrando? Yo creo que a partir del bautismo. A partir del bautismo nosotros ya comenzamos a limpiar ese pecado y estamos en la búsqueda de la santidad, y eso lo logramos a través de la palabra de Dios. Creo que la palabra nos ayuda muchísimo a compartir ese concepto de qué es santo, porque pues nosotros lo que nos buscamos a través de esa búsqueda de ser santo o de buscar la definición de santo es como seguir esos pasos o ese caminar que tenía Jesús, y todas esas dificultades y todos esos contratiempos que se le presentaban, pero todo iba amarrado a algo que era muy importante y era la fe. Entonces creo que llegar a ser santo es ir poco a poco cambiando algunas situaciones de nuestra vida y muy basadas en la palabra de Dios. Fredicito, gracias. Jorgito, con las buenas noches. Buenas noches, Dani. ¿Para ti qué es un santo? Para mí un santo, pues, o la idea que yo tengo es alguien como sin mancha, como sin pecado. Yo sé que no es, yo sé que estoy por otra línea, es decir, o no otra línea, sino que siempre se ha visualizado como el santo, el que está más arriba, el que está como sin pecado, no sé. Es como una idea, una imagen que yo tengo. Yo sé que no es, por la cara que me está haciendo Dani, yo sé que muchos no lo están viendo, pero se imaginarán que me están mirando así como que, ¿y este qué está hablando? Yo creo que por ahí no va la cosa. Y sé que no es, pero es mi percepción, es la percepción. Y yo sé que vamos a hablar de unos santos muy, bueno, yo tengo por ahí dos historiecitas que estoy mirando de los santos, más adelante las contaré, pero es eso, ese es como mi punto de vista. Pero bueno, ya con el desarrollo vamos a entenderlo un poco mejor y creo que lo entenderé mucho mejor yo también. No, miren, creo que la definición más sencilla de un santo, más simple, un santo es un amigo de Jesús. Ok. Eso es un santo, ¿sí? Básicamente es un amigo de Jesús. Hay una segunda característica del santo y es que no estás mal. Es una persona con unas virtudes elevadas, ¿sí? Pero no son imposibles. Espera que te corte, qué pena. Si son amigos de Jesús, o sea que todos somos santos. ¿O nos falta esa virtud? De alguna manera sí. De alguna manera sí. ¿Qué es lo que nos diferencia? Podríamos ser mini santos. Bueno, Tú no serías tan mini.
También los que me están viendo van a entender. Ni tú, no. No voy a ser el más mini santo. Los que nos están escuchando por nuestro tamaño corporal, no. Yo ¿Cuántos pienso son más minis? hay algo importante ahí de lo que dice Daniel y es, claro, somos amigos de Jesús, pero nosotros vamos es como con esa, como ir siguiendo esos pasos que él iba haciendo en su vida, digamos, como todas esas cualidades para ser uno santo, ¿no? Ser humilde, ser servicial, ser amoroso. O sea, todo eso nos lleva un poquito a lo que es la santidad de cada uno de nosotros. O sea, nosotros yo creo que vamos en esa búsqueda. Obviamente que no es nada fácil. En este mundo terrenal no es nada fácil llegar a ese proceso de la santidad, pero sí lo estamos buscando. Sabemos que en ese camino vamos porque nuestra guía, o lo que usted dice en este momento, es como ser amigo de Dios. Y cuando uno es amigo de una persona, creo que hay unos valores y unas cualidades que uno quiere de pronto tener para uno también y para ir mejorando, pienso yo. Perfecto, o sea, ya hablamos de dos cosas. Un santo es un amigo de Jesús. Okay. Número dos, un santo es una persona que tiene unas virtudes elevadas a la que cualquiera de nosotros puede llegar. Hay un tercer punto y es que un santo es una persona que está en el cielo, ¿sí? Es alguien que está en el cielo. No sé si lo hablamos aquí o lo hablamos en la pastoral y decíamos que Jesús muchas veces durante su ministerio lo que nos trataba de enseñar es que el reino de Dios está aquí. Entonces, cuando una persona actúa de una manera santa, está viviendo en el cielo y está haciendo vivir en el cielo a los demás. Entonces, ahí también se está viviendo de alguna manera u otra la santidad. Y puede haber un cuarto aspecto, y es un santo es una persona que se reconoce pecador. Las personas que no se reconocen pecadores no pueden llegar a ser santos, porque tienen algo de orgullo ahí metido de por medio, tiene algo que ver con lo que estabas comentando, Fredicito. Entonces, yo ahora lo que les quiero preguntar es, ¿ustedes creen que realmente bajo esas condiciones es posible que cualquiera de nosotros pudiera llegar a ese estado? No sé si a los altares, pero pueda llegar a ese estado de santidad. Pues por mi parte cumplo dos, ser amigo de Dios y pecador. Los otros todavía me falta mucho. Jaimito. Por dos. Yo pienso que sí, claramente. No con eso estoy diciendo que sea muy fácil, ni que en este momento lo sea. Y no con eso estoy, o sea, le soy totalmente sincero. Si bien Él nos pide que seamos santos, porque literal nos pide que seamos santos, yo como que no busco tanto el ser santo, pero sí quiero llegar allá, o sea, sí quiero llegar al cielo. Es que si llegas allá vas a ser Y santo. quiero- O sea, para nosotros y para las personas que nos escuchan, pues para nosotros los católicos, cuando una persona llega al cielo es porque es santa. Bueno, quitando entre comillas el título, quitando entre comillas el título terrenal, que decimos, bueno, San Ignacio, San José, ¿sí? Que están con su título catalogado como santos, porque creo yo que en el cielo hay miles y millones de personas que dentro de esa vida que tuvieron y en el anonimato están allá, que fueron muy buenos con mucha gente, que hicieron sus obras bien, que se portaron bien y que esas obras hicieron que llegaran hasta allá, ¿cierto? Pero que nosotros no las conocemos o no las reconocemos. ¿Me explico? Entonces, a eso quiero llegar yo. Quiero llegar al reino de los cielos. Ahora bien, si en algún momento de mi vida logro ser ese ser humano que quisiera ser, que pueda ayudar a mucha gente a vivir tranquila en esta vida, a darle algo de paz. No digo que a quitarle los problemas porque todos lo vamos a tener. De hecho, los santos eran de las personas que más problemas tenían, más conflictos espirituales tenían y aún así seguían perseverando y perseverando y perseverando. Para concluir, yo pienso que sí podemos llegar a estar allá. No es fácil para mí, pero pienso que sí Jorgito podemos. nos dio respuesta larga, Jaimito se extendió un poco más. Ahora tú cuéntanos, Fredicito, tú,
Freddy Fuken, ¿crees que es posible que tú puedas llegar a ser santo? ¿O qué te falta? Como esas 4 cosas que mencioné y tal vez algunas más de las que vamos a seguir hablando ahorita. Bueno, gracias. Yo creo que es un tema complejo, no es fácil, como lo acaba de decir Jaime. Digamos, pero vamos en ese caminar. Creo que nosotros tenemos algo, una partecita ya ganada, que es, digamos, estamos más cerca de Dios. Nosotros, por nuestras, digamos, nuestras actividades o nuestro servicio, estamos ya dando un paso que muchas personas no lo han dado en este momento, y es que somos servidores de Dios en este momento. Estamos sirviendo, y eso ya nos da una oportunidad, o ya estamos subiendo un escalón que nos permite ya como ir buscando esa parte de la santidad. Que lleguemos, digamos, llegarla, no dudamos, porque yo creo que todos tenemos nuestras dificultades, nuestros pecados, de pronto eso que a veces se nos presenta en el camino, que de pronto no nos deja avanzar, y que siempre vamos a tener como un pare ahí, pero que vamos por el camino que es el camino correcto, que muchas personas de pronto lo están buscando en este momento, y de pronto no han encontrado una respuesta a todo esto de lo que es la santidad. Pero yo creo que estar cerca de Dios nos permite abrir un poco más y tener un panorama mucho más abierto para nosotros, y para poder buscar el paso a la santidad, o de ser santos en nuestro caso. Teniendo eso en cuenta, vamos a seguir con otro punto. Un santo es una persona que deja subir a Jesús a la barca. Y lo voy a repetir nuevamente. Un santo es una persona que deja subir a Jesús a la barca. ¿Qué quiere decir eso? Y estoy haciendo referencia al capítulo 2 de Juan. Jesús está predicando cerca al mar de Galilea y ve 2 barquitos. Y se acerca a los 2 barquitos y se sube en uno de ellos. Y el barquito era de un señor llamado Simón Pedro. Y la primera cosa que le dice Jesús es: vamos mar adentro. Y Pedro, pues, se va al mar adentro. Cuando llega al mar adentro, Jesús le dice lo segundo: tira la red. ¿Qué le dice Pedro? Señor, hemos estado pescando toda la noche, hemos estado camellando, las cosas no se han dado, pero si tú lo ordenas, yo lo hago. Entonces llega a botar la red y sacan un montón de pescados. Eso ocurre la pesca, la que llamamos la pesca milagrosa. La verdadera, la bonita. La bonita. Sí, la bonita. Para personas que de pronto no sean colombianas, en algún momento les explicaremos a qué nos referimos, pero sí, en ese momento... Es totalmente lo contrario de lo que está explicando Dani en este momento, entonces no. Quedémonos con la pesca milagrosa de la Biblia, que es la bonita. Exacto. Ocurre la pesca milagrosa, y ahí podemos ver varios aspectos que tienen que ver con la santidad, y es que en ningún momento uno ve, cuando Jesús se monta a la barca de Pedro, que Pedro, por lo menos el Evangelio no lo dice, que Pedro le discuta a Jesús: oiga, ¿usted por qué se sube acá a la barca? Lo deja pasar. Para nosotros ser santos, pues lo primero que nos toca hacer es, si hacemos de cuenta que nuestra vida es una barca, es dejarlo pasar. O sea, lo primero es eso, es dejar pasar a Jesús a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, eso es como lo primero. Lo segundo, noten que Jesús, en algún punto del relato, a partir del trabajo de Pedro, o sea, Pedro era pescador, en ese momento Simón era pescador, a partir de su trabajo le muestra que el camino con él le va a traer bendición, va a haber milagro, y le habla algo muy puntual, y es: te voy a hacer pescador de hombres. O sea, también le da una misión. Entonces, el santo también tiene que ver con lo que me comentaba Jaimito del tema de la misión. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, porque de alguna forma siento que si estamos aquí sentados, es porque en algún momento dejamos subir al hombre a la barca. Jaimito, ¿en qué momento, que nos puedas contar brevemente, dejaste subir a Jesús a la barca, a tu vida, para ser santo? Es una pregunta fuerte, y si me pongo a analizar los 23 años de mi vida, Los santos no dicen mentiras. Los santos no dicen somos pecadores, mentiras. somos pecadores.
Eh, Pero no hay que reconocerlo, también hay que mejorar. me acuerdo, 23 después de haber sacado la mayoría de edad. casi. Me acuerdo creo que varias veces lo que pasa es que lo he dejado subir, pero yo me he bajado de la barca. ¿Sí me explico? Pero O explica un poquito mejor la idea. la última, que es la que tengo muy fresquita, de que yo siento que realmente lo dejé subir a la barca, es cuando decidí darle el control de mi vida. Es difícil. Es difícil porque, y más para una persona como yo que siempre he querido tener el control de las cosas, en el momento que se me presentó una bendición muy grande el año pasado, yo no llegué a dimensionar esa bendición por el estrés y por el desespero de que no sabía qué hacer. Y solo en el momento en que yo dije realmente y literalmente que sea lo que Dios quiera, pero que lo interioricé y dije de verdad en la oración, suelto a ti esta decisión, por favor, llévame por el camino que es y voy a hacer lo que tú me digas. Siento que ha sido en ese momento, porque creo que no me he equivocado y he venido haciendo lo que siento que Él me está diciendo. En muchos aspectos, por intermedio de su madre, porque como ustedes saben, yo no solamente creo, sino que amo a la Virgen María y siento que Él ha utilizado a su madre para que me dé muchos mensajes a mí, en muchas formas, despierto, dormido, de muchas maneras, y creo que estoy haciendo caso a lo que Él me está diciendo por intermedio de ella, y también Él me está diciendo directamente. Entonces siento que el año pasado, finalizando el año, decidí, súbete a la barca y acompáñame, y por favor no te me vas a bajar. Creo que fue en ese momento. Y si ves que yo me voy a bajar, evita que yo me baje, algo así. Más o Porque menos. uno es Más o el que a menos. veces se quiere Que es bajar. lo que me había pasado antes. Era más, pero en esta, no sé si sea por los años, por las canas, por las vivencias mías propias del pasado, o por el mismo cansancio, porque también el cansancio, hay momentos que se dice, yo ya no puedo, ya no tengo fuerzas, Ya no hazlo aguanto tú, más. hazlo tú, hazlo tú. Lo hice de esa manera y siento que es en ese momento. Es lo que tengo así como fresquito y pienso que es en ese momento. Listo. Jorgito, ¿en qué momento dejamos subir a Jesús a la barca de tu vida? ¿En qué momento? Yo creo que estoy en un proceso Dejarlo de subir. dejarlo subir. Es que no es un proceso fácil, o debería ser muy fácil, pero nosotros tenemos muchas dudas, tenemos muchas incertidumbres, tenemos miedos. Y cuando uno tiene esos miedos, y lo hablábamos, mentiras, eso no lo hablamos en otro capítulo, aunque sí, no sé en el orden en que va viendo nuestros capítulos de media docena de fe, hay una parte donde hablábamos de la fe. Y también esa fe de nosotros hay veces es endeble o débil. Y cuando tenemos una fe débil tenemos miedos. Y en esos días me pidieron hacer la lectura divina en un grupo de Maús y debería hablar de la palabra y hablaba de no tengas miedo. Y en ese no tengas miedo, el problema es que muchas veces nosotros ponemos nuestras expectativas en cosas y personas que no son Dios, o sea, fuera de Dios, en otras cosas diferentes a Dios, sean personas, sean momentos, sean objetos, sea lo que sea. Y cuando ponemos esas expectativas fuera de Dios, el problema es que muy posiblemente nos vamos a decepcionar. Cuando ponemos expectativas en otras personas se pueden ir, nos pueden traicionar, nos pueden fallar, nos pueden olvidar. Entonces, y eso es muy común en la vida, en el trabajo, en la familia, en los amigos, sí que se ve, en compañeros de trabajo. Entonces, muchas veces uno está de pronto queriendo o encomendándose a Dios, pero los tiempos de Dios son perfectos y no son los de uno. Y uno muchas veces quiere la inmediatez, quiere todo para allá.
y de pronto en esa necesidad de querer todo para allá, uno empieza a cambiar la expectativa a otras cosas o queriendo otras cosas. Entonces ahí como que quiero que entre Dios, pero entonces no porque me voy para este lado. De pronto uno lo hace hasta inconsciente, o sea, no es ni siquiera, Diosito, es que no me contestaste rápido, entonces voy a rezarle esta otra cosa, o pongo mis expectativas y mis esperanzas entonces en esa persona que sí me va a ayudar, no. Muy posiblemente es hasta de manera no intencional que uno hace eso, pero es lo que vivimos día a día, estamos en esa lucha de querer confiar, pero tener miedo, de estar, pero no estar, de súbete a mi barca, no te subas, o tú te subes, yo me bajo, como dice Jaimito. Entonces yo estoy en un proceso de eso. Estoy en un proceso porque me he acercado a Dios, sí. El estar acá con ustedes en esta media docena de fe es de cierta manera acercarse un poquito y decirle, hey Dios, subite a la barca, venga acá, háblame más cerca, no dejes que yo te escuche a lo lejos, Toma tú el control, como decía Jaime. toma tú el control. Lo que pasa es que entregar el control es muy berraco, y más en nuestros días en donde queremos tener el control y donde la inmediatez es el día a día y las cosas se necesitan para allá y las cosas son para allá y las necesidades y las enfermedades y el tiempo. Perdón si mi voz se escucha un poquito ronca. Pero entonces es por eso digo que estoy en un proceso. Quiero que se suba, sí. Quiero que no se baje de mi barca, sí. Quiero que no me deje bajar de la barca, ni que yo me aleje para no escucharlo. Pero estoy en ese proceso. No te puedo decir, ay, como que sí, que se suba y que esté aquí, que sería la respuesta fácil y rápida, pero es en un proceso a que quiero que esté y que no me deje que yo me baje de esa barca. Eso es clave. Eso que han mencionado ustedes dos de no dejar bajar a Jesús de la barca, o no dejarlo bajar a él, o no bajarme yo. No, y lo otro, que el mundo no nos lo baje de la barca. Porque es que muchas veces no es ni siquiera que yo me salga ni que él se baje, sino que las cosas externas que nos pasan, las circunstancias, los problemas, no sé, todo eso nos lo bajan de la barca y le damos cabida al mundo, a otras cosas, a otras energías, a otros momentos. Ese punto ya lo vamos a tocar, pero ahora queremos escuchar a Fredicito. Fredicito, ¿en qué momento dejaste que Jesús se subiera a la barca de tu vida? Gracias. Yo creo que el momento más especial que marcó como esa diferencia en que Jesús se subiera a la barca donde siempre lo he llevado, creo que fue en el momento de iniciar un proceso, digamos, de conocer a una persona muy linda, de conocer a una persona que ha compartido estos 26 años conmigo y es en el momento en que yo tomé la decisión de casarme. En ese momento se dividieron muchas cosas y en ese momento creo que Dios se subió conmigo a la barca y lo he llevado durante todo este tiempo, he estado con Él, porque inicialmente para mí eran unos temas, unos retos totalmente diferentes. Un Freddy que dependía antes de vivir en casa, muy tranquilo, sin ninguna preocupación, y encontrar una persona que me ha brindado todo ese amor, todo ese cariño tan especial y que me ha ayudado porque es como mi bastón, la persona que está al lado mío en las buenas y en las malas y que siempre estamos aferrados a estar en compañía de Dios y a atravesar momentos difíciles y de pronto, ¿por qué no? Pues como dicen ustedes, a veces uno quisiera bajarse de la barca y dejar que la barca siguiera solamente con Dios, pero a veces pienso que ahí, en ese momento, yo me siento, digamos que a veces uno lo intenta hacer, pero se puede encontrar uno con la sorpresa de la soledad, de algo que no es real para uno, porque uno ya está acostumbrado a llevar ese nivel de compartir con familia y de tener una familia muy bonita en la cual uno, digamos, ahorita uno lo relaciona mucho con que pues nos falta muchísimo, pero con la familia de Nazaret es algo que uno dice, es una familia ejemplar, es una familia que uno quiere y creo que ahí Dios está más que presente con uno y está en la barca y siempre está en las luchas. Entonces para mí ha sido muy importante esa parte. Desde la vida matrimonial yo creo que iniciamos un proceso muy hermoso, no me arrepiento, siempre he estado con Dios.
y por qué no, me ha dado unas grandes sorpresas, porque por decir algo, nunca me imaginé que de pronto mis hijas también estuvieran perteneciendo a algo tan importante como es el servicio desde muy pequeñitas, y ellas también como que han contagiado todo eso y nos ha rodeado de todo de ese amor que nos ha llenado de mucha fuerza para seguir en esa barca, porque ya no piensa uno en una sola persona, sino en todo su grupo familiar. Y eso ha hecho unos cambios muy importantes en mi vida, y por eso creo que pues, es lo más lindo que he tenido, es la parte de poder compartir el servicio en familia. Pues vean que vemos ya como distintos momentos o distintas situaciones en las cuales permitimos o no permitimos o nos bajamos nosotros de la barca para iniciar ese camino de santidad. Hay 4 aspectos que, aparte de lo que ya mencionamos, nos pueden alejar de la santidad: el poder, el placer, el dinero y el honor. Las 4 no son malas per se. El problema es cuando uno se obsesiona con alguna de ellas o cuando se obsesiona con varias de ellas. Entonces, ¿qué es un santo? Una persona que de alguna manera se desprende un poco de esas cosas, se desliga de esas cosas. ¿Puede vivir con ellas? Sí. Hay santos de la Iglesia Católica que fueron millonarios, que fueron ricos, que tuvieron dinero. Hay santos de la Iglesia Católica que eran personas importantes, eran personas destacadas, tenían honor, pero no se apegaban a eso. Vivían en el mundo, como dice San Pablo, pero no hacían parte de él. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque el siguiente punto del que quiero que hablemos es de los momentos de verdad. Y con los momentos de verdad vamos a entrar a hablar un poco de los mártires. ¿Qué es lo que pasa con los momentos de verdad? ¿Ustedes sabían que Poncio Pilato estuvo muy cerca de ser santo? No. Ni idea. Les cuento. Hay una idea de que Pilato, en el momento en el que estaban juzgando a Jesús, él tenía la vida de Jesús en las manos, tenía la vida de Dios en sus manos, ¿sí? Y hubo un momento de verdad en el que Pilatos pudo haber tomado la decisión: yo no voy a hacer esto. Y automáticamente se pudo haber convertido en santo. ¿Pero qué le pudo más? De las 4 cosas que hablamos, el apego al poder. Judas estuvo con Jesús todo el tiempo, tal. Bueno, o sea, todos conocemos la historia de Judas. Y al final hubo un momento de verdad cuando aparecen los fariseos y le dicen: mire, tome esta plata. Si en ese momento él hubiera dicho: yo no recibo esa plata, se había hecho automáticamente santo. Pero hubo un momento de verdad donde flaqueó y hasta ahí fue. A Pedro le pasó lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia entre un Pedro y un Judas, o entre un Pedro y un Pilato? Que tuvo oportunidad de arrepentirse y de cambiar eso. Entonces, esos son los momentos de verdad. Ahora yo les quiero preguntar, porque aquí ya entramos a hablar un poco de los mártires. ¿Y qué es un mártir? Un mártir es un santo, pero es a otro nivel. Es un santo que da su vida por la fe, sin importar nada. Sin importar el sufrimiento. Ahora yo lo que les quiero empezar a preguntar, voy a arrancar aquí por Jorgito, Sí. que está que se habla. ¿De qué me hablo, muchachos? ¿De qué me hablo? Está que se habla. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida por Dios, por tu fe? O sea, si alguien viene y te amenaza o amenaza a tu familia y te dice: te voy a quitar la vida si tú renuncias a tu Dios, ¿qué haces? Yo sé que la pregunta está temblando la mano y todo. Podemos empezar por otro. Nada. Un tema técnico aquí que el detrás de cámara nos
Nos hace señas y no entendemos, nuestro pero todo señor está bien. productor que Que nos hace algunas señas. nos hace caras cuando por ahí cometemos errorcitos. Con la pregunta hasta me dio carrasperito. La respuesta fácil es sí. La lógica sería sí. La respuesta real yo creo que no. Y yo creo que no porque uno tiene muchas dudas. Yo las tengo. Y pues en la vida que llevamos hoy por hoy, en nuestro mundo, en nuestro siglo, pues si nos piden eso, a uno le parece inconcebible. Sabemos que la historia en la Biblia y los mártires, de hecho, del santo que quiero hablar, que es San Jorge, él es mártir. Y él tiene su historia. Ahorita creo que me darán el espacio de pronto para contarla un poquito. Y él entrega su vida por fe. Pero que me digan a mí, entregue su vida por fe. No sé, debería ser fácil. Pero si me preguntan no y con sinceridad que me digan 100% tú la darías, yo creo que no. Yo creo que no. Siendo muy sincero. Me falta fe, me falta conocer más, entender más, no lo sé. Son las dudas. Igual los 12 apóstoles tuvieron dudas. Yo creo que es válido que yo también las tenga. Pero esa sería mi respuesta. No, y nota que en algún momento, cuando ellos ven que apresan a Jesús, ellos se esconden. Ellos se esconden, total. Pero ya después de que ven la resurrección y las implicaciones de la resurrección, estos manes se hicieron matar. Los 11 se hicieron matar. Sí. Porque pues obviamente después de Judas, después de la muerte de Judas, llegó otro discípulo a ocupar ese lugar y mueren 11 y finalmente solamente hay uno que es San Juan, el que escribe el libro del Apocalipsis, que termina muriendo de muerte natural. Pero los 11 dieron su vida. Claro, total. Después de que dudaron, que seguramente estaban como tú. No, parce, yo en este momento tal vez no. Sí, exacto. Esa fe no estaba fuerte. Y cuando ven que lo mata, y de la forma en que lo matan, ellos dicen, no, yo a eso no le apunto. Pero después se encuentran con él, lo mismo que le pasa a Pablo, se encuentran con él resucitado y dicen, no, vamos hasta el final. Sí, exacto. Yo no sé, o sea, o la vida nos dará el momento, Dios nos indicará el momento en que de pronto uno pueda llegar a dar esa vida por fe, pero en el lógico de uno, en el pensamiento de uno, yo creo que no. Ahora, hay casos donde muchas veces se hacen casi que actos de dar la vida por otra persona por fe. Y pueden ser hasta cotidianos. Una persona nos comentaba, no me pasó a mí, pero él estaba en un paseo en un río con unos amigos. Y una muchacha, las que estaba ahí, que no era ni su novia ni nada, pero estaba ahí con ellos, de un momento a otro ya no sabía nadar muy bien y el río se la empezó a llevar. Y ella empezó a chapalear, a mover los brazos y todo. Y él vio y dijo, esta muchacha se va a ahogar. Y sin pensarlo, se lanzó a salvarla, sin él ser rescatista ni nada de esto. Ese fue el momento de verdad. Ese fue el momento de verdad. Que él dice, yo no lo hice ni pensando, ni por fe, ni porque iba a sacrificar mi vida. No, él vio que la muchacha se iba a ahogar y dijo, yo no la puedo dejar ahogar, yo tengo que salvarla como sea. Y entre intentar sacarla y ella lo golpeó y todo lo que puede pasar cuando alguien se está ahogando, que en vez de dejarse ayudar intenta es casi que ahogar a la otra persona, perdón, pudo salvarla. Y luego él pensaba, decía, pues eso puede ser hasta un acto de fe de dar la vida por otra persona. Casi que dar la vida por Dios, en este caso, que salvar a la otra persona. Pero no lo hace como tan conscientemente. Y yo creo que eso mismo nos pasa, o eso mismo de pronto yo lo puedo estar viviendo en ese momento, yo tengo 1000 dudas. Pero si de pronto el día de mañana por alguna razón tengo que dar la vida por mi esposa o por mis padres, yo qué sé, capaz que lo doy. Porque muchas veces nos preocupamos más por esa otra persona que tenemos ahí que por la de uno mismo. Que luego uno dice, uy, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Será que de pronto me estoy sin pensar haciendo estas cosas? Yo pienso, ahí hay una cosa importante que toca Jorge y es lo siguiente, y lo relaciono ahorita con la vida real. Si nosotros muchas veces vemos que están robando a una persona y muchas veces nos abstenemos de ir a ayudarla, ¿por qué? Porque hoy en día el que se mete en eso posiblemente hasta resulta muerto, ¿sí? O sea, Total. es así, porque si usted va a defender a una persona que la están robando,
no sabe si el otro saque un revólver, le dispare o saque un cuchillo, lo apuñale y hasta ahí quedó su vida. Entonces, hoy en día, si uno no está preparado ni siquiera para ir a defender a una persona, creo que a nosotros todavía nos falta una preparación para poder enfrentarnos a eso, a llegar a ser mártir, porque digamos en ese momento yo digo, contestando su pregunta, yo creo que nosotros todavía nos falta mucha preparación y mucha formación. Y ahí creo que yo lo relaciono cuando estamos buscando la santidad. O sea, si nosotros iniciamos en ese proceso de la santidad paso a paso, podríamos llegar de pronto ya en un tema, bueno, un tiempo muy cercano, podríamos ya estar mirando, pues de pronto se pensaría que la persona lo podría aceptar de pronto de una manera mucho más fácil. Pero digamos, en este momento, si usted me pregunta, esto, pues no estoy convencido y todavía creo que nos faltaría mucho. Y lo pongo como ejemplo, como lo que les estoy diciendo de lo de un atraco nomás, así sencillo. Uno no se mete y la pueden estar tumbando y allá la tumban a la viejita y uno ni se aparece porque uno a veces trata de meterse, pero uno a veces se devuelve hacia atrás y dice, no, yo no me meto en el problema, no sea que ese señor me saque y uno termina fracasado. Ahí. Es muy complicado como ustedes lo están mencionando. Y ahora, Jaimito, ¿tú qué opinas de esto que hemos estado hablando aquí los tres? Ahora, ¿tú qué opinas sobre el tema del martirio? ¿Tú estarías dispuesto a? ¿O te sentirías preparado para que si... Yo estaría dispuesto, claro que sí, pero no estoy preparado. ¿Sí? Yo quisiera hacerlo, sí, con toda seguridad lo digo, yo quisiera hacerlo, sí, pero no estoy preparado. Y si quisiera, por la recompensa del cielo. ¿Me comprendes? Es que es una forma rápida Por eso quisiera. de Ahora ser bien, santo. Es una forma rápida. ahora, si tú me dices hoy, Yo me voy por el camino largo. si tú me dices hoy, ¿estás preparado? No. Y no me siento, es decir, me avergüenza decir esto, pero este tema tiene muchas aristas, porque si bien el mismo Jesús lo decía, que no hay amor más grande que aquel que da la vida por su hermano. Tú ponías el ejemplo. Si a mí, por cosas de la vida, me toca entregar la vida, la mía, por mi hijo, por mi esposa, por mi familia, yo no lo pienso. De eso estoy seguro. De eso estoy seguro. No lo pienso. No lo dudo. Pero resulta que mi hermano también es la señora que estaba acá, la que tú decías. Entonces, ahí sí uno lo piensa. Después digo, no estoy preparado. Por ese lado. Y por otro, que es lo que digo que de pronto me avergüenza un poco, es que si lo vemos más macro, como lo hicieron ellos, es que ellos no dieron la vida por el otro. Ellos dieron la vida por la iglesia. Ellos entregaron la vida por el propósito de Jesús, mucho más grande. A ese nivel, yo creo que nunca voy a estar. Como los mártires que hoy día existen, por decir algo, en África, En Nicaragua. tantos Están matando un poco de gente por su fe. exacto, tantos sacerdotes, que no se hincan ante otros dioses, no se dicen, yo soy católico, mi fe es esta, bueno, eso es ser un mártir. Eso, pero más allá, o sea, por su iglesia, por el ideal de la iglesia católica, yo daría la vida por mi familia, pero pienso que todos los que estamos escuchando acá lo haríamos. Entonces, si bien es un acto de amor, pienso que si todos lo haríamos, dije, bueno, pero ¿y lo haces por tu enemigo también o lo haces por el otro? No, lo haces por los que tienes ahí pegadito, ¿me comprendes? El mártir es, ven, lo dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eran personas que lo estaban maltratando y aún así estaba diciendo, perdónenlos, por favor. Cuando a los discípulos los estaban apedreando, cuando los estaban crucificando, cuando los estaban desollando, ellos, o sea, no me imagino el martirio, el dolor físico, pero al mismo tiempo ellos, va a sonar raro lo que voy a decir, pero al mismo tiempo la alegría de ellos interna, decir, lo estamos logrando y allá vamos, no me siento preparado.
sea, me duele decirlo, escúcheme, pero no me siento preparado. Quiero estarlo, quiero llegar allá, pero no me siento preparado. Es que ahí yo entiendo un poquito, y allá iba cuando me quitó lo que yo le iba a decir, Jaime, porque yo me cuestionaba ahorita y me preguntaba, ¿por qué uno, por sus seres queridos, iba, o sea, como, perdón, por ese amor de sangre, la sangre que uno tiene, tira mucho, o sea, la sangre digo en el sentido de su familia, de su núcleo familiar, de sus padres, de sus hijos, de su esposa, pero uno cuando ve otra situación diferente fuera de su familia, o cuando sale de su contexto de la familia, como que uno lo piensa dos veces. En cambio, cuando uno está por su familia y estamos, pongámoslo así, un ejemplo muy cerquita, que su hija tenga que atravesar una cirugía delicada, a veces uno dice, ¿por qué no estoy yo allá y ella está aquí a este lado? O sea, doy la vida por ella, porque ella esté más bien a este lado y yo esté allá. O sea, yo ahí es donde me cuestiono un poco porque nosotros por la familia lo hacemos por cualquiera, hasta si en algún momento mi padre necesita un riñón, yo soy capaz de donarle el riñón así me diga y eso no lo hacemos, o sea, nosotros, yo lo haría por mi viejo, lo haría, pero hay muchas personas que, digamos, o sea, uno lo hace, yo lo hago, yo por mí, lo haría por mi viejo o por mi madre, lo que sea. ¿Cuánto no haría porque mi mamá en este momento que tiene Alzheimer, cuánto no daría que mi mamá poderle recuperar todos esos recuerdos que tiene y que ahorita no la puedo ni, que no me conoce, no sé con quién, eso para mí es doloroso, eso es duro, es un impacto grandísimo. Pero yo sé que ella en el mundo donde está cerca de Dios, Dios la tiene bendecida, es algo tan bonito y que yo también me siento muy contento de verla y tenerla en vida. Entonces, no sé, hay cosas que me cuestionan a veces también ese tema de los mártires. Y ahora respondo yo, que a veces dicen que cuando yo modero yo no respondo las preguntas, pero estoy más o menos en la misma, más o menos no, estoy en la misma posición de ustedes. La diferencia es que ustedes mencionaban, me falta preparación, escuché por acá, me falta fe, lo haría dependiendo de la persona o las personas, falta amor, en mi caso, porque tú hablabas del martirio de cuando les están haciendo algo, los están matando, pues el dolor, porque el problema es que no los matan de una, ¿no? Por lo menos lo que uno veía es que generalmente este salvaje de Nerón crucificaba gente en el Coliseo Romano y luego los prendía a candela, esa gente sufría mucho. Pero los místicos, los que estudian estas cosas de la comunión de los santos, hablan de los éxtasis. Y el éxtasis es que hay santos que llegan a sentir tanto amor por Dios, tú lo mencionaste, eso se llama el éxtasis. De hecho, si pueden leer por ahí sobre el éxtasis de Santa Teresa, habla mucho sobre eso, que el amor es tan grande que les puede más que el dolor. Entonces, como que no sienten el dolor, como que no sienten el dolor, no sienten el miedo. Pero para llegar a ese nivel, o sea, es un nivel de espiritualidad muy alto. O sea, ya no es solamente una virtud elevada, que fue lo que hablamos al comienzo, sino algo muy superior que te permite llegar a esas instancias de dolor sin sentirlo. Tú lo dices, amor infinito. Un amor infinito. Sí. Un amor infinito. Ahora, para ya ir concluyendo, ya nos podíamos quedar aquí hablando mucho rato. Además de todo lo que hemos hablado, no hemos hablado del primer santo. Y no hemos hablado del primer santo. Queremos ir cerrando este podcast, pero no sin antes que ustedes se permitan a través de nosotros conocer la vida de 4 santos, ¿sí? No nosotros, les vamos a hablar, no nosotros, les vamos a hablar de 4 santos que de alguna forma nos llaman la atención. O sea, un santo, ¿y por qué es importante? O sea, nosotros tenemos obviamente a Dios, Dios está primero, está la Santísima Trinidad, la Virgen María, San José. Pero cada uno de alguna forma dice, hey, yo a veces me encomiendo a X o me llama la atención este santo y me gustaría seguir ese modelo de vida para yo mismo poder llegar a la santidad o por qué no al martirio, ¿sí? Si se da el caso. Ojalá que no sea eso así, que sea un proceso de santidad más bien en el que yo llegue a una muerte tranquila, pero queremos queremos ir cerrando este podcast contándoles
¿Cuáles son esos 4 santos que a nosotros nos llaman la atención? ¿Y de qué manera nos ayudan a nosotros para fortalecer esa vida cristiana, para también caminar para caminar y acercarnos más a la santidad? Entonces, no sé, ¿quién quiere comenzar? Yo arranco. Jorgito. Yo arranco porque tengo ñapa. Dale. Si bien son 4 santos. No, pues un santo por cada uno. No. Tengo uno y él tiene 4. Estaba preocupado. Yo tengo 4 santos en potencia, que somos nosotros 4, Vea, pero el muy productor, pequeños. ya, es que ustedes no ven, aquí detrás tenemos toda una producción y el productor ya nos está diciendo, si van a hablar de 4, que lo hablen los 4 y cierren, ya no, que no van a quedar ahí porque mejor dicho, No, además que Jorgito ya estaba inspirado, ¿no? Jorgito ahí estaba inspirado. Entonces... El Espíritu Santo, no yo. No, vea, el primero que quiero hablar es de Santa Marta, que es la que mi mamá más le reza, ya lo he dicho en varios podcasts. Y la vida de Santa Marta también es interesante porque primero es la hermana de María y de Lázaro, y ella está, no sé si está santificada por eso, pero es más del servicio que le dio a Dios, de prestarle esa, de recibirlo en su hogar, de servirle, de atenderlo, de haber compartido con él como muchas cosas, y creo que por ahí recibe ella esa santidad. Entonces más como una santidad de servicio, en este caso no es mártir, va por otro lado. Entonces pues por eso me parece muy interesante la vida de Santa Marta, que llega a una santidad más de servicio y entrega que no la de mártir. Esa era mi ñapa. Ahora, el santo. Si bien yo no tengo un santo como de devoción, no sé por qué, de hecho para este capítulo lo pensaba, yo decía, les voy a bueno, dejar una tarea ahorita con eso. yo decía pero bueno, ¿y a cuál santo le rezo? Yo como que le rezo a todos cuando necesito algo. A cada santo le prendo una vela, al que esté. Pero no tengo una de predilección, pero busqué y hay un San Jorge. Yo me llamo Jorge, ve hablando de un San Jorge y lo busqué y sí, existe San Jorge. En Cataluña y en España lo llaman, bueno, en España más bien en Cataluña, la parte de Barcelona lo llaman San Jordi. Y de hecho, de ahí, de esa historia, nace también la típica historia del caballero que rescata a la princesa, que lo vemos en los cuentos de hadas. Y la historia de San Jordi es que, o San Jorge, él nace en lo que es ahora Turquía, pero se cría en el Imperio Romano. Y es un soldado con muchas habilidades, muchas aptitudes, muy buen soldado, tanto que el emperador lo llama para que sea de los guardias imperiales, no sé cómo se llama eso, o sea, lo que llama, guardia real, sí, o sea, de los que cuidan al emperador, o sea, sus guerreros, sus soldados más capaces y a los que más confían. Y el emperador, que no me acuerdo el nombre, se los quedé viendo, Diocleciano, creo que es, pero no me acuerdo. Diocleciano. Él manda o pide que maten a todos los cristianos. O sea, todo el que crea en el cristianismo, que lo van matando. Y él es cristiano, él cree en Dios. Y entonces, siendo él un soldado del emperador, él le dice, venga, yo creo en Dios. El emperador lo quería mucho, tenía mucho aprecio por él, pero pues él le había mandado a matar a todos los cristianos. Lo primero que le dice es, venga, no crean en su Dios, crean en nuestros dioses, te doy lo que quieras, dinero, tierras, poder, lo que quieras. Él dice, no, yo creo en Dios. Entonces el emperador lo que hace es, no, pues entonces vamos a torturarlo para que él cambie de idea. Y empiezan a hacerle muchas torturas y dicen ahí lo que leí es que las torturas no las quiero ni nombrar, pero él en la noche se dice que el mismo Jesucristo bajaba y lo curaba. Y digamos que pasaba una tortura, quedaba súper mal herido y al otro día salía como si nada le hubiera pasado, caminando por sus propios medios y le hacían otra tortura y al otro día otra vez, bien. Entonces no lo podían doblegar con las torturas, o sea, no, era como Dios por medio de la fe que él tenía, restableciéndolo nuevamente para demostrar de que alguien que tenga una fe tan fuerte no va a ser derrotado por otro.
Tanto que, por último, el emperador lo que dice, no, toca decapitarlo. Y él muere decapitado. Pero él muere decapitado porque Dios le dice, tú mueres cuando hayas cumplido tu misión de demostrarle a la gente que con fe todo se puede. O sea, que la fe te da. Tanto así que la esposa del emperador se vuelve cristiana. O sea, cree en Dios. Y la gente y los otros romanos que le hacían el daño y todo eso, decían, pero ¿cómo es esto posible? Que nosotros lo lastimamos, lo volvemos nada, queda súper mal herido, y el otro día está otra vez en eso. Entonces, eso es lo que cuenta la historia y de ahí sale la santidad de San Jorge, que de ahí luego, con el tiempo, nace como la historia del caballero que rescata a la princesa, porque ya lo convirtieron, fue como en mito, y entonces se tergiversa como un poquito la historia, y de hecho él perdió el título de santo un tiempo, hasta que luego, creo que fue el Papa Francisco que en su momento le volvió a dar el estatus de santo, porque pues había como cierto duda entre la historia que se contaba y la literatura que hay, más los mitos que se generaron, porque ya era mitos de que había un dragón y que cuando él llega y pelea contra el dragón, Dragón. porque en un pueblo lo que hacían era darle una ofrenda al dragón todos los días, entonces le daban 2 ovejas para que se comiera el dragón, y cuando se acababan los animalitos o se habían poquitos animales, decían, venga, ¿qué hacemos? No, por lotería, una persona del pueblo toca que se sacrifique. Y entonces empezaban, y en una de esas le tocó a la hija del rey, por suerte, pues por la lotería le tocó, que ella era la que tenía que sacrificarse. Y cuando estaba allá y que el dragón empezó a salir de las aguas para comerse a la princesa, llegó San Jorge en un caballo blanco y mata al dragón. Mató al dragón. Y corta una rosa y le entrega esa rosa a la princesa. Entonces ese es el caballero blanco que salva a la princesa. Entonces de ahí nace como esa parte de la historia. Entonces, pero es el tema del mártir, todo eso. Entonces era mi santa, que es Santa Marta por mi mamá, y San Jorge, San Jordi, que fue el mártir que escogí. Qué interesante. Qué bueno. Entonces, San Jorge. San Jaime, tu santo. Próximamente. Muy próximamente. Bueno, hay muchos que me llaman la atención en su vida y obra, y de hecho cuando propusimos el tema, tuve muchos en la cabeza, pero lo chistoso es que hasta hoy como que llegó el clic y recordé uno que fue muy importante en mi infancia. Sigue siendo importante para mí en este momento, pero fue muy importante en mi infancia, y es San Juan Bosco. ¿Y por qué es tan importante? Por muchas cosas. Yo como que lo ato todo a lo que me va sucediendo en la vida, y no lo veo como casualidad, ¿sí? Pero empiezo a atar cabos y digo, tenía que suceder así. San Juan Bosco es el creador de la comunidad salesiana, ¿sí? Italiano él, y él nació como una gran parte de los santos en una familia muy humilde, ¿sí? Y su padre falleció cuando él tenía 2 años. Tenía un hermano mayor que era muy mal hermano con él. O sea, le hacía la vida imposible a él y a la mamá, ¿sí? A Santa Margarita. Le hacía muy mala vida. Motivo por el cual, pues él tuvo que irse de la casa, ¿sí? A buscar trabajo, a ayudarle a su madre, pues para todo lo que se necesitara. Y tenía una vida muy difícil. A mí siempre me ha gustado caminar. Yo camino por amor. Ya con los añitos, ya duelen mucho las piernas y muchas cosas, pero a mí me gusta mucho caminar. Con los años el amor duele. Sí. Eso es así. Y resulta que él tenía que caminar todos los días 22 kilómetros. Todos los días. Simplemente para ir a trabajar y volverse a casa. 22 kilómetros. Usted ya a los 10 kilómetros ya está cansado, ya no se mueve todo el día, ¿sí? Todos los días lo tenía que hacer. Él tenía que, o sea, él trabajó en todo lo que podía hacer para poder ayudar a su madre.
Y resulta que a los 9 años, él tuvo un sueño con ni más ni menos que con la Santísima Virgen y con Jesús. Se le aparecieron en un sueño. Y era un sueño donde diferentes personas estaban, unos muchachos muy agresivos y estaban discutiendo y estaban en peleas y estaban todo. Y él quería de la misma manera, pues, o sea, con violencia también, trancar la violencia de ellos, ¿sí? Entonces la Santísima Virgen en el sueño le dijo, ese no es el camino, ¿sí? Ese no es el camino. Hay que hacerlo de una manera más didáctica, de una manera más sana, tranquila. Y ahí nació la vocación de él por ser educador. Cuando yo salgo de mi primaria, yo entré a estudiar en el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco. Es decir, yo empecé a ser salesiano y empecé a ver la vida de él y era súper importante para nosotros toda la vida. Pero fíjese que después de tanto tiempo hasta lo he tenido y de hecho he leído los libros de él y otras cosas, pero hasta hoy que hicimos el ejercicio como que regresó a mi mente San Juan Bosco y dije, venga, no es tan diferente, a ver, sí es diferente, pero es el camino que a mí me gusta, el camino de la educación o de la formación, no necesariamente algo formal, es decir, a mí me gusta enseñar lo poco que sé de lo que sea, así sea algo superfluo, así sea, venga, le enseño a manejar esto, o venga, le enseño esto de este deporte, o esto, lo que sea, y me gusta hacerlo con pasión, ¿sí? Como lo hacía él, al punto que él estaba, entiéndaseme la expresión, enfermo por el servicio a los jóvenes. Y no eran unas joyitas las que le llegaban a él. Sí, eran lo más difícil, lo más del mundo. Y él logró armar esa comunidad en Turín. Y luego de que la armó el de varones, conoció a Santa Margarita también, a Santa Margarita, que ella formó el de las mujeres, ¿sí? De María Auxiliadora, que también son salesianas. Entonces, me parece algo digno de seguir, de que con la violencia no se aporta, no se ayuda, pero sí se pueden transformar corazones y vidas con el buen ejemplo, con la paciencia, con la resiliencia, estando ahí, enseñando a trabajar, porque él a todos los tenía trabajando en ebanistería, en mecánica, en todo lo que fuera, todo armaba sus talleres, y de hecho los colegios tienen esa formación en diferentes tareas y trabajos. Entonces me identifico mucho con San Juan Bosco, muchísimo. Entonces vean qué bonito, tenemos un santo mártir, Sí. tenemos un santo de la no violencia y por acá que tenemos Fredicito. Uno muy bonito. San Francisco de Asís. Un santo muy interesante, un santo que nació en 1182 y murió en 1226. Es un fraile italiano y que es fundador de la orden franciscana. Él era hijo de un comerciante rico y él se desprendió de toda esa herencia, de toda esa riqueza, perdón, se desprendió de toda esa riqueza para vivir básicamente en la pobreza, atender a los pobres, atender a los enfermos, de forma muy humilde. Y tenía algo muy importante, era que también tenía un amor hacia la naturaleza, hacia los animales. Entonces, al sol, a la luna, a él le gustaba muchísimo la naturaleza. De hecho, Juan Pablo II lo nombró como patrón ecologista. Él fue nombrado como patrón ecologista y Decían que le predicaba a los animales. Sí, exacto, sí, que tenía una prédica hacia los animales. La paz de él es hermosísima. ¿Cómo, perdón? La oración de
San Francisco de Asís de la Paz es Exacto. preciosa. Y 2 años después de su fallecimiento, fue canonizado, o sea, en 1228 fue canonizado por la iglesia. Y su fiesta se realiza el 4 de octubre de todos los años, es la fiesta de San Francisco de Asís. Entonces es un santo que llama mucho me llama mucho la atención, porque pues hoy en día la gente no se desprende mucho de la riqueza para irse a vivir en la pobreza. Entonces la gente lo piensa dos veces, y esa fe de servicio y de humildad me parece muy bonito de este santo. Entonces para mí es una experiencia muy bonita con San Francisco de Asís. Aparte de los estigmas, ¿no? Los estigmas de San Francisco, que también era estigmatizado, tenía todos los estigmas de Jesús, ¿sí? Costado, en las piernitas, en las manos, vivir con ese dolor, porque también generaba mucho dolor eso, ¿sí? Y lo que tú dices, desprender. Él sí es que es ejemplo de desprenderse absolutamente de todo, porque andaba, ¿sí? Sin nada. Hasta de la ropa. Y antes de contarles mi santo para cerrar, dejarles una tarea, tanto a ustedes cuatro, tanto a ustedes tres, como a las personas que nos escuchan y nos ven, y es, no, mire, en la Iglesia Católica hay muchos santos. Hay mujeres santas, hay santos contemporáneos como San Juan Pablo II, San Oscar Romero, hay santos como San Francisco de Asís, que son santos humildes, son santos sencillos. Hay santos indígenas, San Juan Diego en México, Santa Laura Montoya, que es nuestra santa nuestra colombiana. santa colombiana, Santo Joven San Carlo Acutis. Aquí, un poco. La tarea es la siguiente: busquen dos santos, uno que ustedes sientan con el que se identifiquen, que se parezca a ustedes. Entre todos los que hay debe haber alguno. Y uno con el que no se parezcan en nada. Digan, no, yo con este no me parezco en nada. Y estudien la vida de ese santo y vean cómo eso de alguna forma les puede ayudar en su proceso de fe, en su proceso de conversión. Entonces, esa es la tarea. Busquen un santo con el que se identifiquen mucho y que sea muy parecido a ustedes, y busquen otro con el que no tengan ninguna afinidad y estudien su vida. Y seguramente van a encontrar sorpresas y van a fortalecer esa fe. Entonces, yo rápidamente les cuento, ubiquémonos en el año 1500, 1400, más o menos, en Inglaterra. El rey era Enrique VIII, uno de los reyes más famosos de Inglaterra. Y famoso no por cosas buenas. Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón. Él tuvo varias esposas, pero una de las primeras fue Catalina de Aragón. Enrique VIII era católico. En ese momento, quien gobernaba de alguna forma Inglaterra, pues era el rey, pero tenía mucha influencia papal, ¿sí? Hoy en día, pues el Vaticano no tiene esa influencia a nivel de gobierno, tiene influencias a nivel de iglesia, a nivel de espiritualidad. Obviamente gobierna el Vaticano, pero en esa época sí el Papa tenía cierta injerencia sobre los asuntos de otras naciones. Entonces, pues Enrique VIII no podía tener hijos con Catalina de Aragón y estaba teniendo muchos problemas con ella, y dijo, pues yo me voy a separar. Y entonces fue y pasó la carta al Vaticano, a Roma, para que le dieran esa nulidad. Y la nulidad no llegó. Y le dijeron a Enrique VIII, no, usted no se puede divorciar. Entonces, Enrique VIII dijo, bueno, pues como no me quieren divorciar, yo armo rancho aparte. Y creó otra iglesia. Lo que hoy se conoce, si mal no estoy, me perdonan, iglesia anglicana. El anglicanismo nace ahí. Entonces se crea otra iglesia. Pero había una persona que no estaba de acuerdo con esto, Santo Tomás Moro. O en ese momento Tomás Moro. ¿Quién era Tomás Moro? Es ese santo que para mí no se parece en nada a mí. Santo Tomás Moro era un tipo muy reconocido, era un tipo de mucho dinero, o sea, era un tipo que era de buena familia. Eso sí. No. Era un tipo de buena familia, era un tipo muy inteligente, pero era un tipo muy creyente. Era un man muy católico, era un hombre que amaba mucho a Jesús, era un hombre que hacía mucha penitencia, que hacía mucho ayuno, que oraba bastante.
Y pues él no estuvo de acuerdo con Enrique VIII. Dijo, no señor, ¿usted cómo así que va a armar otra iglesia? Yo no estoy de acuerdo con eso. Enrique VIII y él eran muy cercanos los dos, se consideraban amigos, y pues Enrique VIII empezó a decirle como que lo que tú contaste de San Jorge. No, venga, pues si quiere usted, crea en su catolicismo allá, yo armo mi iglesia y pues seguimos siendo amigos, pero pues no salga ya al púlpito a decir que es que yo estoy haciendo cosas malas y que voy a crear otra iglesia que no sé qué, no. O sea, si quiere usted siga siendo católico allá en su cuartico, allá usted reza en su casa, tal, pero delante mío usted está de acuerdo conmigo y va a ser anglicano. Tomás Moro dijo no va a ser. Entonces, ¿qué hizo Enrique VIII? Le quitó la libertad, le quitó los bienes, le quitó la familia, le quitó todo. Y seguramente para Tomás Moro fue muy duro porque pues era una persona acomodada en medio de todo, pero él se mantuvo firme en esa creencia. Hasta que finalmente Enrique VIII dijo, pero es que no lo puedo convencer con nada. No lo quiso torturar porque eran amigos, Sí. pero dijo, me toca matarlo. Y cuando lo va a matar, las últimas palabras que dice Santo Tomás Moro es, muero como servidor del rey, pero de Dios primero. Y ahí en ese momento pierde la vida. Entonces, Santo Tomás Moro es esa demostración. ¿Y por qué lo traje a colación? Porque en el Evangelio del domingo nos hablaban de no temer a nadie, de no temer a nadie. Entonces, Santo Tomás Moro es ese ejemplo de no temer no solamente al rey, sino de perderlo todo. Perder su dinero, perder su placer, perder su fama y perder su honor. Perdió absolutamente todo. Así como Súmale perder el amigo, porque muchas veces perder nosotros el amigo. no le decimos a nuestros amigos, a nuestros cercanos, lo que no estamos de acuerdo, simplemente por no estar mal con ellos o por no alejarnos de ellos. Así sepamos que están cometiendo un error o viceversa. Y un santo más y ya con esto cerramos. Santo Tomás de Aquino, ese sí es el santo con el que yo me identifico un poco. Él hablaba de la sacra ciencia. Él decía que se puede entender a Dios a partir de la mente, porque digamos que en ese momento, en el momento en el que vivió Santo Tomás, se entendía más a Dios a partir de la espiritualidad. Santo Tomás lo que buscaba era entender más a Dios a partir de la mente, y él hablaba de la sacra ciencia. Maestro de la iglesia. Él hablaba de la sacra ciencia. Entonces, cuando le preguntaban cómo se puede ser santo, él decía, mire un crucifijo y rechace todas las cosas que Cristo rechazó en la cruz: el poder, el placer, el honor y el dinero. Y con eso nos despedimos. Queremos invitarlos a que por favor nos sigan escuchando, a que por favor compartan en las redes sociales todo este contenido. No esperamos llenarnos de seguidores, pero si al menos una sola persona nos ve, nos escucha y se siente tocada y esto le sirve en su proceso de conversión, en su vida o en alguna respuesta que esté pidiendo, o somos de alguna forma esa respuesta de Dios, de alguna oración, y te encontraste este podcast, pues qué bendición. Entonces, no sé, mis hermanos, si tengan algo más que decir. No, Jaime, Jorge, Freddy. Agradecerles y que nos sigan en las redes y que vendrán cosas nuevas, interesantes en este caminar que llevamos en este podcast de nosotros. Ya, hoy estamos estrenando una locación. Nuevamente agradecemos a la parroquia Nuestra Señora de Copacabana, Y desde donde estamos. estamos en esta media docena de fe. Tenemos a Freddy, Dani, Jaime, Señor Jesucristo y nuestro apoyo técnico audiovisual que está ahí. Con eso formamos esta media Que docena nos de fe. está haciendo caras desde hace rato porque nos Nos alargamos. vamos extendiendo un poco. Nos alargamos. Pero sí, todo esto, con esta media docena de fe, lo que queremos es crecer un poquito en esa fe. Queremos que todo esto que estamos hablando acá, a alguien que le llegue ese mensaje, lo interiorice, lo sienta como nosotros lo sentimos, y queremos que nuestra fe se vaya nutriendo de todo eso y que de una u otra manera también les ayude a ustedes a crecer en la fe. Entonces, compartan estos podcasts, compártalo con algún amigo, alguna persona de pronto necesita escuchar esto, quiere escuchar esto. Entonces los invitamos a que nos compartan por diferentes redes sociales. Y qué rico, él dice que nos siga, si sea una persona o nos vea una persona. Yo creo que nos vean muchos y nos sigan muchos.